Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que, sin duda, han dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y más concretamente, en el de las estrellas turcas que tanto nos encantan. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título ya lo dice todo. Hande Erçel revela todo, el secreto de la ruptura de Kerem Bürsin al descubierto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las especulaciones y, si es posible, en las verdades detrás de este final de cuento de hadas moderno que dejó a tantos seguidores con el corazón un poco encogido. Y antes de empezar con esta revelación bomba, no se olviden, si aún no lo han hecho, de darle a ese botoncito rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos la información más jugosa y analizada del universo de la farándula. ¡Vamos allá! Han sido meses, o quizás ya más de un año, desde que la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin sacudió a sus fans. Ellos, que se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, parecían tener un futuro brillante por delante. Sus seguidores adoraban verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real, y las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y muestras de afecto que alimentaban aún más esa ilusión colectiva. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la realidad a veces se distancia de las fantasías que construimos. Y es que aunque intentaron mantener su relación lo más privada posible, las cámaras y la curiosidad del público siempre encuentran una manera de asomarse. Tras semanas de rumores, de comentarios en redes sociales, de análisis de cada aparición pública, la confirmación llegó. Y aunque se presentó como una ruptura amistosa, muchos sentían que había algo más, una historia no contada, un secreto que flotaba en el aire. Los motivos, como siempre en estos casos, fueron vagos y generales: diferencias irreconciliables, caminos diferentes, necesidad de espacio. Palabras que, si bien son válidas, a menudo ocultan las verdaderas razones que llevan a dos personas, incluso a las más enamoradas, a tomar rumbos separados. Y es precisamente ahí donde entra la figura de Hande Erçel, quien, al parecer, finalmente ha decidido abrirse y contar su versión de los hechos. Vamos a desgranar lo que, según las últimas informaciones y las declaraciones que se le atribuyen, Hande habría revelado sobre el fin de su relación con Kerem. Para empezar, parece que uno de los puntos clave, uno de los secretos que habría salido a la luz, tiene que ver con la presión mediática y las expectativas del público. Recuerden que Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en muchos países, convirtiendo a Hande y Kerem en íconos. Esta popularidad, que para muchos sería un sueño, también puede convertirse en una jaula. La pareja sentía constantemente que su vida privada era un espectáculo público. Cada salida, cada comentario, cada gesto era analizado y comentado. Según se desprende de las supuestas revelaciones de Hande, esta presión constante, esta falta de un espacio íntimo donde poder ser simplemente ellos dos, comenzó a erosionar la relación. Imaginen vivir bajo el escrutinio de millones de personas, donde cualquier decisión, cualquier desacuerdo, cualquier momento de intimidad es susceptible de ser noticia. Esto a la larga puede generar un estrés insoportable y un sentimiento de ahogo, incluso cuando el amor es genuino. Hande habría expresado que aunque amaba a Kerem y valoraba enormemente el tiempo que pasaron juntos, la imposibilidad de tener una vida privada, de construir un futuro sin la constante mirada del público, se volvió una carga insostenible. Otro aspecto que Hande habría puesto sobre la mesa, y este es un secreto que quizás no muchos imaginaban, se relaciona con las diferentes trayectorias profesionales y personales que estaban empezando a tomar. Ambos son actores jóvenes y ambiciosos, con carreras en pleno ascenso. Si bien inicialmente sus proyectos se sincronizaban y parecían complementarse, llegó un punto en el que sus aspiraciones empezaron a divergir. Kerem, por ejemplo, ha mostrado un interés cada vez mayor en proyectos internacionales y en explorar diferentes facetas de su carrera. Hande, por su parte, aunque también tiene ambiciones globales, ha expresado en otras ocasiones su deseo de enfocarse en proyectos que la apasionen y que le permitan crecer como artista, sin dejar de lado su vida personal. Las supuestas declaraciones de Hande sugieren que estas diferencias de enfoque, estas visiones distintas sobre cómo debían evolucionar sus carreras y sus vidas, fueron creando brechas sutiles pero significativas. No se trata de que uno quisiera frenar al otro,
sino de que sus ritmos y sus metas a largo plazo empezaron a tomar direcciones distintas. Cuando una pareja no está alineada en cuanto a sus proyectos de vida, y más aún cuando ambos son figuras públicas con agendas apretadas y constantes viajes, mantener la relación se vuelve un desafío enorme. La distancia, tanto física como emocional, puede empezar a hacer mella. Ande habría enfatizado que no hubo una tercera persona involucrada, ni infidelidades, ni un gran drama que desencadenara la ruptura. El secreto, según su versión, reside en la complejidad de una relación que nació bajo los focos y que, a medida que avanzaba, se vio asediada por la intensidad de la fama y por las inevitables diferencias que surgen cuando dos individuos con ambiciones y ritmos vitales distintos intentan construir un futuro juntos. Ella habría sido muy clara al decir que la decisión fue mutua, o al menos, que ambos llegaron a la comprensión de que era lo mejor para ambos en ese momento de sus vidas. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en informaciones y supuestas declaraciones atribuidas a Ande Ercel. En el mundo del espectáculo, la verdad a menudo está rodeada de capas de especulación y de estrategias de comunicación. Sin embargo, la coherencia de lo que se ha ido filtrando y la madurez con la que Ande ha abordado este tema en otras ocasiones, sugieren que hay una base sólida en estas revelaciones. Ella ha demostrado ser una persona reflexiva y con un gran control sobre su narrativa, y es probable que cuando ha decidido hablar, lo haya hecho con una intención clara de aclarar las cosas. Otro detalle que Ande habría desvelado, y que podría ser considerado como un secreto importante, es la dificultad que ambos tuvieron para separar su vida profesional de su vida personal. Cuando se enamoraron trabajando juntos, fue una chispa increíble. La química en Senkalkapm era palpable, y eso se trasladó a su relación. Sin embargo, esta simbiosis profesional a veces puede ser un arma de doble filo. La línea entre ser Serkan y Eda en la pantalla y ser Ande y Kerem en la vida real se volvió muy delgada. Según lo que se rumorea y lo que Ande habría insinuado, la presión de mantener esa imagen de pareja perfecta, tanto en la serie como en la vida real, generaba una expectativa constante. Si tenían una discusión fuera del set, debían asegurarse de que no afectara la química en las escenas románticas. Si estaban pasando por un momento difícil, debían proyectar felicidad ante las cámaras y ante sus seguidores. Esta dicotomía entre la realidad y la actuación, aunque fuera por el bien de un proyecto exitoso, es agotadora. Ande habría confesado que en algún momento sintió que no podía desconectarse de la relación que el público amaba, y eso les impedía ser simplemente Ande y Kerem, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. Además, la supuesta revelación de Ande Ercel también toca el tema de los planes a futuro y cómo estos no terminaban de encajar. Si bien ambos se profesaban un amor profundo, sus visiones sobre cómo querían que fuera su vida en los próximos años, sobre dónde querían vivir, sobre el tipo de proyectos que querían emprender a largo plazo, empezaron a divergir de manera preocupante. No se trata de una falta de amor, sino de una incompatibilidad fundamental en cuanto a sus proyectos de vida a largo plazo. Cuando dos personas se aman pero sus caminos vitales se bifurcan de forma irreconciliable, a veces la decisión más valiente es separarse. Ella habría sido muy clara al decir que no hubo un momento específico de rompimiento, sino más bien un proceso gradual de darse cuenta de que, a pesar del amor y la conexión que existía, sus futuros individuales no se alineaban de la manera que ambos esperaban. Esto para muchas parejas es una de las razones más dolorosas de una ruptura. No es un error cometido ni una mala acción, sino una realidad que se impone. Ande, con su característica serenidad, habría explicado que ambos llegaron a la madurez de entender que para ser felices individualmente, debían tomar caminos separados, aunque eso significara renunciar a una relación que había sido tan especial para ellos y para sus seguidores. El secreto de la ruptura de Kerem Bürsin, según Ande Ercel, no es un secreto escandaloso de traición o engaño, sino la cruda realidad de que incluso las relaciones más mediáticas y admiradas están sujetas a las presiones de la fama, a las diferencias individuales y a las inevitables divergencias en los planes de vida a largo plazo. Ande parece haber querido transmitir que su ruptura con Kerem fue el resultado de una serie de factores complejos, en lugar de un evento aislado y dramático. Ella habría resaltado la importancia de la comunicación, de la comprensión mutua y, sobre todo, de la valentía de tomar decisiones difíciles cuando éstas son necesarias para el bienestar de ambas partes. Al final de el día, lo que Ande Ercel parece haber revelado, y lo que nosotros hemos intentado desgranar aquí, es una historia de amor que nació bajo una luz cegadora y que, a pesar de su intensidad, no pudo soportar el peso de la realidad.
Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sus propias luchas, sus propias ambiciones y sus propias necesidades. Y que a veces el amor, por muy grande que sea, no es suficiente para superar las barreras que la vida y la fama imponen. La valentía de Ande al hablar, si estas informaciones son correctas, radica en querer compartir su verdad, en desmitificar una separación que generó tantas preguntas y en mostrar que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. En resumen, hemos explorado las supuestas revelaciones de Ande Ercel sobre la ruptura con Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo la presión mediática, las diferentes trayectorias profesionales y personales, y la dificultad para separar la vida real de la actuación habrían sido factores clave en su separación. No se trata de un gran escándalo, sino de la complejidad inherente a una relación pública y a las inevitables divergencias en los planes de vida a largo plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Espero que les haya parecido interesante y esclarecedor, o al menos, que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que ha capturado la atención de tantos. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estas supuestas revelaciones? ¿Creían que había algo más detrás de la ruptura? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y abrir un debate constructivo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese el mundo de las celebridades y las historias detrás de las cámaras. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.